Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, Alan, mucho gusto. Muy emocionada de estar aquí platicando contigo. Igualmente, mil gracias por estar aquí con nosotros y por estar con Suma. Estamos, la verdad, muy emocionados de platicar contigo hoy. Me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes un ratito. Mil gracias. Oye, a ver, Parakeet es todo un éxito en San Diego y ahora en Los Ángeles, pero para los que no conocen, platícanos un poquitito qué es. Yo fui a tu primer restaurante hace, no sé, 8 años, pero platícanos un poquito más qué es Parakeet y cómo Bueno, empezaste. Parakeet es lo que yo considero my purpose in life. Um, Parakeet nació de la historia que nos pasó a Jonathan y a mí cuando nació nuestra segunda hija. Nosotros tenemos dos niñas y la chiquita nació con una enfermedad eh, súper rara. Es una enfermedad que es una en 500,000 y cuando nace está súper enferma, nadie sabe qué tiene, estamos 21 días en terapia intensiva neonatal, nos dan un diagnóstico, pero luego otro, así como toda una tormenta de puras desgracias y de pura incertidumbre y de un miedo horrible de que, cómo se va a ver el futuro de nuestra familia, de nuestra niña. Y bueno, long story short, después de 4 meses que fue como un sub y baja de emociones, fuimos a miles de doctores. Eh, Cada doctor, la verdad es de que, o sea, al principio cuando estuve en el hospital en terapia intensiva, pensaban que era meningitis congénita y que a lo mejor había algún tipo de daño neurológico y como muchas cosas y secuelas que no nos íbamos a poder dar cuenta hasta que, pues, con el transcurso de los años la niña vaya creciendo y vayamos viendo que sí, que no. Pero pues bueno, me dan a mi bebé, me la llevo a mi casa afortunadamente después de 21 días porque ella estaba intubada y no podía respirar sola y de repente un día estamos, me acuerdo muy bien, estamos cenando porque en México es bien duro, porque cuando tienes un bebé enfermo en México, lo tienen en terapia intensiva, pero tú lo puedes visitar 2 veces al día durante 4 horas. Entonces, pues el resto del tiempo ella estaba solita, yo estaba en mi casa contando los minutos, estábamos haciendo una seder de Pesaj y nos hablan del hospital y nos dicen, ¿qué creen? La niña se arrancó el tubo y pues ya pueden venir por ella. ¿Cómo Y crees? entonces, sí, milagrosamente fuimos por ella Gracias. y nos las dieron de alta, pero ahora sí que la verdad, o sea, yo no me la creía para nada que estaba bien porque yo tenía a mi niña grande que yo pienso que la vida pasa como debe de ser y ella fue un bebé perfecto. Todo fácil, todo perfecto, todo by the book. Y de repente me entregan a la otra y yo digo, es que esto no se parece nada a la experiencia que yo ya tuve. Entonces, pues todo el tiempo tenía yo como esta angustia de decir, pues es que algo no me cuadra, algo no es como debe de ser, no, pero pues no le podía tampoco poner palabras a lo que sentía porque al final del día pues no soy un médico, soy una mamá que tenía una intuición enorme, el peso del mundo sobre mis hombros de que yo decía, es que esta niña tiene algo. Y entonces yo iba con un doctor y con otro y me decían, ay Carol, pobre, o sea, de verdad, tienes un trauma de que pues sí, que te nazca tu bebé y que esté en terapia intensiva es durísimo, pero pues ya déjalo ir, la niña está súper bien. Y yo de verdad llegó un momento que les empecé a creer. Dije, igual y sí, o sea, igual y sí, ya me estoy volviendo loca y estoy viendo cosas que no son, pero pues desafortunadamente después de 4 meses, eh, por unas ronchitas que ella le empiezan a salir en su piel, acabé en un dermatólogo que finalmente fue el doctor que descubrió cuál era el verdadero diagnóstico de Michelle y pues no estaba nada bien. Tenía una enfermedad que se llama histiocitosis de las células de Langerhans que eh, generas glóbulos blancos en exceso y entonces como el cuerpo no sabe qué hacer con ellos, se forman tumores. Y entonces ella tenía un tumor en el pulmón y tumor en el cráneo. Y pues el tratamiento en ese momento, esto fue hace 17 años, era quimioterapia. Entonces, de repente me encuentro con una niña que necesita quimioterapia a los 4 meses de nacida
con un diagnóstico que suena rarísimo, que al doctor que yo le digo, es que la niña tiene esto, se apanica y me dice, no, 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 yo no sé tratar eso, vete con un especialista. Entonces acabamos en Houston tratándola y pues eso fue el principio del camino de nuestra historia, porque me sentía muy desconectada de Michelle porque era un bebecito miniatura que solo lloraba y lloraba y sufría y no dormía. Y yo no encontraba cómo consolarla porque como que no podía conectar con ella, no sabía si es que era un bebé súper llorón y así como mala onda nada más, pues porque así me tocó o pues que la niña verdaderamente estaba incómoda, tenía quimioterapia, tenía un catéter central, tenía, o sea, muchos rollos y de pronto me encuentro con que pues los doctores le sacaban sangre cada semana y me decían, oye, no, pues es que está malísima de esto, está malísima, su hierro está bajo, su así. Y pues yo me empiezo a poner como muy atenta de, ok, pues si su hierro está bajo, ¿qué hago para que se le sube el hierro? Y entonces yo le hacía papillitas con cosas que yo leía que eran súper buenas para el hierro y entonces de repente llegaba al hospital, le volvían a sacar sangre y me decían, oye, ¿qué hiciste? Su hierro está increíble. Y así como que por ahí empecé a poder conectar con ella porque dije, o sea, sí puedo hacer algo por ella, sí puedo ayudarla a que esté mejor. Y pues obviamente me volví una obsesiva de todo lo que tenía que ver con su alimentación y pues comencé a estudiar todo lo que podía, aprender todo lo que podía y pues ahora sí que hacer todo lo que podía para sentir que estaba aportando un poquititito de algo a que ella pudiera estar mejor y tuviera una mejor calidad de vida. Y entonces, pues así empezó mi camino y esta pasión que yo desarrollé, que se convirtió más adelante en primero un juicery y después ahora en un concepto de ya un full-on restaurant que es Parakeet Café. Increíble, qué increíble historia y wow, eres un ejemplo, Carol, increíble, ¿eh? O sea, yo no sabía esa historia y qué increíble lo que pudiste hacer. ¿Cómo está Michelle hoy? Michelle está enorme, tiene 17, está 100% sana y estamos muy orgullosos de ella porque me la aceptaron en Georgetown. Wow, Entonces, también ahora tenemos que batallar con este desprendimiento de que estoy dejando ir a esta bebé que de veras fue mi razón de vivir durante muchos años. Pero todo pasa y estoy muy orgullosa. Te juro que si alguien en ese momento me hubiera dicho, ay, Carol, no te preocupes, se va a ir a Georgetown, toda mi vida hubiera sido tan diferente. wow, increíble, increíble historia y gracias a Dios Michelle está bien y wow, que cómo aprendiste esto. Porque Sí, claro, o sea, platícanos un poquitito más de ti, pero entiendo que como yo somos ex abogados, ¿no? sí. Bueno, yo estudié Derecho en la Ibero y estudié Derecho en la Ibero porque necesitaba estudiar una carrera de hombres. Porque cuando yo decidí que quería estudiar, era esto como de, ay, voy a estudiar MMC, no sé si ahorita sigue Bien, aplicándose. mientras me caso sigue siendo ahí Exacto. algo. Mientras me caso y entonces la carrera de niñas y entonces esto y que el otro, pero yo decía, no, yo voy a ser una súper abogada reconocida internacionalmente. Entonces me metí, bueno, todavía me acuerdo que yo quería estudiar en la Libre de Derecho y mis papás no me dejaron. Platícanos, porque a ver, yo también estudié Derecho, estudié en la UP, y habían dos chavas paisanas conmigo que son buenísimas, son tremendas abogadas las dos, y ya a mí me tocó un poco más abierto esto, pero igual era la excepción a la regla, las mujeres que Claro. querían ir porque justo papás, familia, etcétera, como que las limitaban a tomar decisiones. Platícanos un poco como cómo fue ese proceso, cómo fuiste contra marea un poco y cómo tomaste Mira, esta sí te voy a decisión y decir qué que sentiste. siento que em, sí tenía como mucho esta visión de que yo podía hacer más que, o sea, no tenía siento que yo nací Contreras y entonces como que ese caminito que está preestablecido, que te tienes que casar a los 19 y medio y a los 21 ser mamá y así, como que yo decía, oye, sí quiero, pero también quiero ser, o sea, estudiar una carrera de hombres y demostrar que también se puede y que aquí mis chicharrones truenan y todo eso, tenía yo como esta necesidad de ir contracorriente. Pero sí creo que, o sea, yo digo, yo cuento la historia y sí digo, mis papás no me dejaron ir a la libre, aplicar siquiera, y es cierto, pero también acepto que si hubiera querido hubiera peleado más fuerte.
Y esa fue una batalla que no peleé. Y sí, o sea, me metí a estudiar derecho, increíble, yo tenía unas expectativas de mi carrera de abogada cañonas, yo necesitaba trabajar en un despacho de renombre y así entra la carrera con todo a demostrarle al mundo, pero de verdad yo sí siento que gran parte de mi motor fue eso, demostrarle al mundo que Claro. yo sí podía con una carrera de hombre. ¿Cuántas como tú habían en ese entonces como que estaban yendo contracorriente y parece como que, o sea, fue un tema con tus papás, ¿no? Me imagino en ese entonces. Y si estabas estudiando y estabas chambeando en un despacho de renombre, como tus relaciones, cómo eran, nos encantaría porque hoy sigue pasando, ¿no? Y entonces parte de lo que hacemos en Suma es crear conciencia y también parte es como ayudarle a las mujeres hoy en México, en la comunidad judía, a tomar las mejores decisiones que les van a permitir ser lo que ellas quieren ser en un futuro y no solamente como verlo con ellas, sino también como con el entorno que las rodea o que las rodeamos, porque al final todos somos parte de este entorno. Entonces, Claro, como, platícanos un poco cómo fue ese camino para ti y cuáles fueron los trade-offs que tuviste que hacer, etcétera. te voy a contar. Yo creo que, o sea, el principio de la carrera, yo sí creo que mis papás, o sea, mi papá sí era muy proud de que nosotras estudiáramos una carrera de hombres, le fascinaba que éramos inteligentes y muy como type A personality en todo. Y, y siempre sentí mucho el apoyo de mis papás, pero con estas limitantes. O sea, si quieres ser abogada está increíble, pero no en la libre. O sea, ya me entendiste como que era así, Sí. pero tantito. Entonces, yo estudio Derecho, todo el mundo es muy feliz y muy proud y me gradúo con mención honorífica y todo. Y acabo trabajando en Jauregui Navarrete, Nader y Rojas, que wow. Sí. Eh, y yo estaba muy feliz y muy orgullosa porque yo decía, wow, o sea, estoy estudiando una carrera de hombres. Pero todo esto es mientras, pues también estoy casándome y acabé la carrera casada, lo cual era rarísimo para los chavos que estudiaban Pero ahí está conmigo. que sí se puede, o sea, ahí está que se puede estudiar una carrera top en una universidad top, y trabajar Sí, en un despacho top y además casarte y ser feliz y tener hijas y sí. pero es más difícil, ¿no? Pero ¿cómo le hiciste para que eso funcione? Platícanos. Mira, yo creo que al principio, o sea, el primer paso del camino es conocerte y quererte y saber qué quieres y qué puedes y encontrar a una pareja de vida que, o sea, yo me acuerdo que al principio del camino cuando recién conocí a mi esposo y todo, como que una de las cosas que a mí me encantaban de él era que él veía esta necesidad que yo tenía de ser grande profesionalmente y él me empujaba mucho. O sea, como que sí, yo siempre sentí unconditional support de que él no me iba a poner una traba. Eh, cuando yo trabajaba en Jauregui, en un momento empecé a viajar un poco y como que sí no le encantaba tanto, pero pues no me decía que no. Entonces, como que creo que es importante también saber que sí se puede, que tienes que stand your ground, pero pues que sí tienes que encontrar la persona y las personas a tu, o sea, a tu alrededor que, o sea, que te dejen ser lo que tú viniste a hacer este mundo. Claro. Eh, No, es tan importante eso, porque al final, o sea, no solo es la mujer, sino también el hombre, y los dos tienen que saber que los dos se complementan del uno al otro y que son un equipo y que los logros son de los dos y tienen que apoyarse los unos a los otros. Es Así es, y 100% de sabes acuerdo. que con respeto, con entendimiento, yo me acuerdo también una vez que me fui a comer con un amigo del despacho y le dije, Jonathan, ¿puedo ir, please? Ya sabes, y el otro se rió mil y me dijo, o sea, please, sí. Entonces, creo que, o sea, mientras todo sea comunicación abierta y estés en lo mismo, sí llegó un momento en mi carrera en Jauregui que, o sea, hubo una cosa que fue un parteaguas que yo trabajaba y en el despacho de al laditito mío había una eh, asociada senior que era una mujer y ella era mucho mayor que yo y yo era pasante en ese momento. Entonces yo trabajaba hasta cuando acababa de la Ibero y luego me tenía que ir corriendo y así. Y siempre que llegaba me la encontraba llore, llore, llore. Y yo le decía, ¿por qué pasa? Y es que me decía, es que te juro, yo soy socia del despacho y el agreement que yo tengo con ellos es que yo trabajo mediodía, yo llego a las 7 de la mañana y me tengo que ir a las 3:30 de la tarde a recoger a mis hijos de la escuela. Y no hay día que pueda yo llegar a recoger a mis hijos de la escuela. Y ella lloraba a mares.
Y yo de verdad, y luego empecé a viajar, y luego empecé a encontrarme con esto de que sí tenía un jefe, mi jefe directo era súper misógeno, y era mala onda, o sea, era de que me decía, ay, mi reina hermosa, ya te tienes que ir a atender a tu marido. Y yo, o sea, pues no, pero pues como que ya acabé de hacer lo que tengo que hacer. Y entonces me decía, no sé, ay, ¿qué crees? Es que mañana tenemos o sea, unos clientes americanos y pues qué oso que les entreguemos el menú del Garabatos de abajo en español. O sea, please tradúcemelo porque sí se me hace como de mal gusto. Y entonces a mí me ponía a traducir el menú Qué del Garabato. desgraciado. Nada más por molestar, o sea, era como para... Era por molestar. Y luego otra cosa que también, que eso no es por misoginia ni nada por el estilo, pero mi jefe, este era mi jefe directo, pero el jefe del nombre del despacho se murió el abuelito de Jonathan, que era, o sea, su héroe del universo y del mundo, y todos lo amábamos, pero yo sé para Jonathan lo que era. Y entonces yo quería ir al panteón. Y entonces yo fui y le pedí permiso y le dije, oye, please, ¿me dejas ir al panteón? Y me dijo, ¿qué crees? Cuando mi papá se murió, yo no fui al velorio. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O No sea, quiero ya ser en ese parte de momento, esto. yo para estas alturas yo ya llevaba 2, 3 años trabajando en Jauregui y iba por el camino que tenía que ir. Pero de verdad que en ese momento dije, mira, está muy padre que mi motor siempre ha sido llevar la contra, ir contracorriente y demostrarle que yo puedo todo lo que nadie puede y así. Pero al final del día dije, pero mi vida es mía y de nadie más. Entonces a toda esta gente que yo le quiero demostrar que yo sí puedo, les da igual, porque al final igual le platican 5 minutos de que sí, 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 no, y sí, qué padre Carol, pero luego pues, ya a ellos se les olvida. Y yo dije, esta es la vida que quiero para mí. La verdad no, o sea, como que de repente dije, no quiero estar peleando contra algo que sí va a requerir toda mi energía y yo quiero encontrar algo en donde yo pueda tener una vida plena, donde pueda trabajar, pero pueda tener a mi esposo, pero pueda tener a mis hijas, pero... Y de repente sí, o sea, sí como que lo revisé muy, muy, muy bien. Y hice, o sea, como que una introspección y dije, ¿de veras qué quiero? ¿Qué quiero para mí? Y me costó muchísimo trabajo, pero no era lo que quería. Y también aunado a que yo cuando estudié Derecho, yo sí pensé que iba a ser como ya las películas y un trial increíble, y de repente llegas a un despacho y yo estaba Estabas haciendo, traduciendo documentos hasta las 3 de la sí, estaba mañana. haciendo, o sea, contratos de arrendamiento financiero, aburridísimos, todos eran iguales. O sea, como que de repente dije, bueno, ok, y creo que ahí hay dos cosas que yo creo que son muy valiosas. O sea, era tanta mi necesidad de quiero estudiar una carrera de hombres que ni siquiera vi de qué me estaba haciendo, o sea, qué era la carrera de hombres. O sea, yo tenía que haber visto cómo se iba a ver el futuro una vez que yo acabara de estudiar esa carrera de hombres y qué iba a hacer, cómo se iba a ver mi día a día. Que es mucho Claro, lo que hoy en día yo les pregunto a mis hijas, a mis sobrinos y así como que les digo, pero ¿y después qué? O sea, ¿cómo te ves tú en el futuro en tu vida profesional? claro. ¿Y qué No, crees? Agradezco todos los días de mi vida haber estudiado Derecho. es Conocí mis importantísimo. mejores amigas del universo entero, que son mis amigas hoy en día. O sea, siguen siendo. Aprendí muchísimo, o sea, vivo en otro país, pero con todo y eso, tener o sea, un, una base en derecho, nadie me la quita y es súper valioso, pero sí creo que como que a veces también tienes que revisar tus decisiones y pues tomar en cuenta todo. Digo, y yo acabé la carrera hace 1000 años. Poco Entonces, tanto. fue hace 20, 25 años. Pero después de que acabo, o sea, de que decido que ya no quiero ejercer y que fue traumático para mí, dije, ¿y ahora qué? Y fue la primera vez en mi vida que dije, voy a hacer algo para mí y que no me importe nada lo que me guste. Y me metí a estudiar el cordón bleu en la náhuac y me la pasé increíble. Y fui feliz y estudié y me fascinó. Y de ahí como que empecé a hacer como muchas cositas. Nunca dejé de hacer nada, eso sí. O sea, yo no vine a este mundo a ser mamá y soccer mommy así. También, pero además. Claro. Entonces siempre estuve estudiando y así. Y de repente llegó un momento en el que yo dije, o sea, parece como que estoy loca porque me gusta, pero health coach, pero ya aprendí a hacer cocina, pero ya me metí en cuando Michelle se empieza a curar, yo tengo una necesidad inmensa de pay it forward. O sea, como que yo dije, viví la Vamos un paso atrás, déjame ir un pasito nada más atrás porque vida.
Tú antes dime. de que lleguemos a la historia de Perry Kit y cómo you started paying it forward, o sea, a mí me pasó muy parecido. Yo también soy abogado, trabajé muchos años en un despacho en Rich Mueller y justo Ay, sí, lo volvería a hacer 100% sí, pero también me di cuenta, o sea, yo quería emprender en un futuro y la base fue increíble, me enseñaron a trabajar, aprendí un montón de cosas, pero lo mismo, cuando yo pensaba como hombre también, como quiero también ver a mis hijos cuando tenga hijos y quiero tener sí, una vida afuera de ser un prestador de servicios en este despacho, que es el mejor despacho de México, ¿no? Cuando yo trabajaba ahí, sí, pero claro, yo también quería algo más, ¿no? Y ahí fue como me pasó un poco como a ti, me fui a trabajar a otra cosa, y luego me fui a estudiar una maestría a Stanford, a hacer un MBA, tú te fuiste al Cordon Bleu, ¿no? Y igual, como siempre curioso, siempre queriendo aprender para ver qué haces después y cómo vas a tomar todo lo que hiciste antes para poder hacer cosas en el futuro. Y siempre platico con André, con Estrella, y platicamos en suma como la importancia de tomar decisiones que te abran puertas en un futuro en vez de que te las cierren. Y entonces, exacto. qué importante es tomar las decisiones correctas para tener puertas abiertas y ya luego si quieres cerrar una puerta o abrir otra, o sea, ya las tienes ahí las puertas y puedes escoger a cuál ir y a cuál no ir. Entonces es como súper importante. Y lo que yo escucho es que tú tenías como esta base sólida de saber trabajar, porque en Jauregui aprendiste a trabajar seguro, trabajabas no Claro, sé cuántas horas al día, trabajaba sin parar. con Sí, mucha presión del socio, del cliente, de la contraparte, del jefe directo, etcétera. Y entonces, luego está increíble esto de que fuiste al Cordon Bleu, aprendiste lo que tenías que aprender, que en hindsight ahora todo hace sentido, ¿no? Pero claro. en el momento era un poco seguir tu pasión y tomar decisiones que te iban a abrir más puertas con base en lo que ya tenías, ¿no? Sí, así es. Y sabes qué es, o sea, en ese momento como que me sentía, como que dije, ¿y ahora qué? O sea, todo mi futuro lo aventé por la borda. No. O sea, siento que ahorita viendo para atrás, en retrospectiva siempre es fácil ver las cosas, pero como que es a veces tener paciencia y no acelerarnos, pero nunca, o sea, yo nunca cuando dejé de ejercer dije, ah, ya mi vida profesional se acabó y ya nunca voy a hacer nada. No. O sea, como que dije, por aquí no es, porque sí siento que el sacrificio que conlleva este camino no es un sacrificio que yo estoy dispuesta a hacer, pero va a haber otros caminos. Claro. Y entonces me hice dos pasitos para atrás y dije, y esos caminos, o sea, como tenemos que darnos también espacios de ver la posibilidad y de abrir los caminos y de voltear a otros horizontes y ver por dónde nos lleva la vida. Y no Y está mal el otro horizonte, veo ahí la playa atrás en San Diego, está divino. sí, y sí, un poco también dejarte llevar, sí, dejarte llevar. O sea, yo de veras que me hice el cordón blue. Luego, o sea, mientras estoy atendiendo una bebé, bueno, una niña, y Esto luego en dos México, niñas. seguías viviendo en México aquí, ¿verdad? Yo seguía viviendo en México, tenía a Natalie, luego acabé el cordón blue embarazada, luego tuve a mi bebé, que también eso es algo muy padre, o sea, como que siento que a veces nosotras como mujeres nos encontramos en la disyuntiva de que decimos, es que muchas de mis amigas de la Ibero, cuando decidimos ser mamás, estábamos, pero en Jauregui, o sea, en todos los despachos picudos. Claro. Entonces de repente dices, ya se me acabó. Y no, o sea, sí puedes tomarte una pausa en donde te dedicas de lleno a ser mamá, que también son momentos increíbles que nunca nadie te los va a regresar, tu bebé miniatura divino, delicioso, y luego regresas. O sea, es como que siento que tenemos unos paradigmas sociales y unas expectativas de las cosas que son muy binarias. O sea, o Y eso es trabajas súper o eres importante, mamá. porque hoy hay una como falsa idea de como voy a ser mamá y voy a tener que frenar, ya no, mejor ni estudio la carrera buena, ni voy a la mejor universidad, ni agarro la buena chamba, ni X, Y y Z, porque luego lo voy a tener que frenar. Y justo es lo que tú dices, es como tomar las buenas decisiones al principio de tu carrera, meterle galleta y horas y esfuerzo y dedicación en el principio de tu carrera para poder ir como creciendo y ir como compounding estas cosas para que el día que quieres tomar un paso atrás tantito o al lado
frenar, estar con tus hijos, puedes, pero luego puedes regresar porque tienes ya una base muy sólida que construiste, Claro. ¿no? Así es lo que te digo, es como esto que yo digo que yo le echo la culpa a mis papás que no me dejaron aplicar a la libre. Si hubiera querido, hubiera podido. Es como que yo creo que yo tenía esa visión de sí se puede. Y entonces con eso yo fui con todo. Yo dije, yo voy a ser una profesionista y yo me voy a realizar en mi lado de mamá, o sea, familiar y matrimonio, pero también trabajar, o sea, sí quería más para mí. Y el Y sí tema encuentro el financiero era camino. importante para ti, el tema financiero, como pensabas, porque hemos platicado con algunas otras chavas que es como entraron, hicieron, pero igual nunca sintieron como el peso de lo financiero porque está esta idea que el hombre tiene que cubrir como con los gastos, ¿no? Pero hoy cuando uno ve al mundo, los double income families son la regla, no la excepción, ¿no? Entonces, ¿tú cómo veías eso en su momento? ¿Qué pensaste en su momento? ¿O no tenía un impacto y era más bien como por demostrar al mundo o a ti misma que podías? Mira, afortunadamente yo no tenía la necesidad de trabajar para mantener nada en mi casa. Pero sí tenía yo una necesidad personal de decir, yo no voy a hacer o sea, si yo quisiera mantenerme, me puedo mantener. O sea, como que siento que en mis decisiones profesionales, mi realidad externa nunca fue una razón de peso. O sea, yo no trabajé o dejé de trabajar porque tenía que o no tenía que. O sea, estuvo padrísimo que mi esposo pues le iba increíble, ya trabajaba desde antes de que nos casáramos, ya tenía como mantenernos todo, pero, o sea, yo nunca lo viví como que se trabaja por necesidad. O sea, yo quería saber que yo podía valerme por mí misma, que yo no iba a depender de nadie, que no tenía la necesidad de que nadie me mantenga. O sea, Claro. la realidad de la vida es que nunca me he mantenido yo a mí misma, pero ahorita es chistoso porque Jonathan y yo Pero trabajamos. podrías, Entonces, ajá, pero claro. yo podía, o sea, yo trabajaba en Jauregui y ganaba un dineral. O sea, este, pero para mí sí era muy importante eso, o sea, era muy importante saber que yo tengo las herramientas que puedo para salir adelante sola, independientemente de que esté casada o no esté, o sea, como que siento que Claro. en mi mente no era, pero ya si me caso y me mantienen, ya no, ¿para qué trabajo? O sea, era como más una necesidad de desarrollo personal, de Claro. crecimiento personal y de saber que, oye, la vida me bendijo con una cabecita muy brillante, Claro. con unas ganas de, o sea, con grit y con esta pues, personalidad competitiva y de salir adelante y de hacer y de Claro. tornar, que oye, pues también ahí estaba. Entonces, nunca fue o sea, digo, afortunada yo que esto no fue un parteaguas en mis decisiones, pero sí tenía yo esta necesidad de ser alguien afuera de ser mamá, o sea, como que tener una vida propia, no nada más una vida Tal donde soy cual. la mamá, la hija, la esposa. O sea, yo Claro. quería una No, vida y de... luego, como platicamos con Carla Berman, que también está en Suma con nosotros, Carla hay veces, hay meses y años que gana más que su esposo y dice como, y es obvio, es como los dos son igual de capaces y a veces uno le va mejor y a veces uno le va peor y entonces como, qué increíble tener eso, ¿no? Y tener como una pareja que es súper exitoso, o exitosa, que es tu compañero, es al que le puedes hacer preguntas, él te puede hacer preguntas a ti y tienes una relación como de iguales, porque intelectualmente son iguales, ¿no? Como que todo se fue dando solo sin querer y, o sea, primero dejo el despacho, comienzo a estudiar el cordon bleu y luego me vuelvo mamá y luego pasa lo de Michelle. Y entonces yo tengo esta necesidad, primero, bueno, estudié health coach porque necesitaba tener herramientas para poder, según yo, ayudar a Michelle en su, pues como que yo decía, le están dando una bomba de medicamento y yo quería darle mil, todo lo más sano que se pudiera para que ella pues desintoxicara todos esos químicos. Y entonces, y luego me meto a trabajar, o sea, como que tengo esta necesidad de, oye, pude atender a mi bebé en los mejores hospitales para atender esta enfermedad. Tenía un seguro de gastos médicos, pues muy bien, porque otra vez volvemos a esta burbuja de privilegio en donde nacimos. Pero yo decía, oye, imagínate todos los niños que no tienen esa suerte. Y yo sabía lo que costó mi enfermedad, o sea, la enfermedad de Claro. Michelle en el seguro. Y entonces como que me dio una necesidad de, necesito ayudar. Acabé trabajando en el Seguro Popular, porque en ese momento o sea, teníamos un amigo que era el de la Secretaría de Salud y,
y me invitó a trabajar con él porque obviamente él sabía que yo tenía esta necesidad de hacer algo por mucha gente. Y entonces me dijo, vente conmigo y quiero que seas el vínculo entre las instituciones públicas y las ONGs para que encuentres, o sea, como que él me decía, hay muchas necesidades que se juntan, o sea, Empalman, sí. que se empalman. Me decía, todo el mundo le quiere pagar la quimioterapia a los niños, pero es que eso ya lo paga el seguro popular, que ahorita por desgracia ya no existe, pero en ese momento sí existía. Y entonces me decía, y las ONGs, pues suena muy padre que paguen el seguro, o sea, las quimios. Entonces, como que me decía, necesito que encuentres, por ejemplo, que les paguen hospedaje a sus familias, el transporte para venir a los hospitales a darles los medicamentos, todo eso. Y entonces yo me meto a trabajar ahí. También fue, o sea, un aprendizaje increíble, todo lo que aprendí estando en el gobierno. Pero pues una de las cosas que también aprendí es que no hay dinero que alcance para pagar todas las enfermedades de todo. O sea, al final el No. dinero es un recurso limitado. Entonces yo decía, o sea, de repente tienen que decidir si pagan diálisis o si pagan para la gente que tiene mácula en el ojo. Y dices, o sea, ¿qué situación tan... O por ejemplo, les cubren tratamiento de quimioterapia a los niños hasta los 18. Entonces, si tu hijo se te enferma a los 19, ya perdiste. O sea, unas decisiones horribles, imposibles. Y entonces yo digo, tenemos que shift nuestra visión en vez de curar la enfermedad, a prevenir la enfermedad. Qué Entonces, increíble. Perdón que te interrumpa tantito, pero cuando hablo contigo, me acuerdo de mi mamá en cada segunda oración. No sé si la conoces o no, pero mi mamá también trabajó en el Hospital como Nacional de Pediatría, justamente como en alimentación, y después así, hizo la primera tienda sin gluten en México. Y hicieron como varios experimentos de cómo cuando se alimentaba a los niños con dietas como muy precisas, mejoraban en cantidades como brutalmente mejores y se prevenía un montón de cosas. Entonces, te ¿ves? compro el Pero no sé argumento. si la conozco, pero sí la quiero conocer. Sí, te la voy a presentar. Ya no tiene su tienda, pero tuvo la primera tienda de comida sin gluten y hacía como dieta especializada a cada paciente según como lo que necesitaba por más de 10 años en México. Entonces, Ah, pues qué te la padre. voy a presentar 100%. Sí, bueno, y entonces con esta necesidad, como que luego ya me salgo del seguro popular y me invita a una de mis primas a hacer como a trabajar con ella en una empresa de salud corporativa. Y la intención era esta, la intención era darle a la gente herramientas para que tengan un estilo de vida más saludable, para que coman mejor, para que hagan ejercicio. O sea, ahora sí que todo lo que era wellness, pues con la intención de que la gente no se enferme. Porque yo decía, es que si se enferman ya no hay nada que hacer porque no alcanza el dinero para curarlos. Y, y ahí me quedé en México y luego pues empiezan a crecer las niñas y yo quiero irme de México. Michelle estaba enferma del pulmón, ya en ese momento ya estaba curada, pero igual teníamos como todavía unos, o sea, ella sufría todo el tiempo de las vías respiratorias, que si el oído, que si la garganta, que si esto, que el otro. Entonces yo digo, la niña estaba enferma del pulmón. Vivimos en una ciudad contaminadísima con una Sí. altitud enorme. Entonces ahí fue cuando decidimos a lo mejor como que venirnos a vivir a Estados Unidos, acabamos aquí y pues por una necesidad de visa, yo me meto a hacer una maestría en psicología espiritual y que era como la cereza del pastel, como que ya me había ido mucho a esta parte de wellness por la comida, la comida, la comida, y era un poco obsesivo, o sea, era como too much to the extreme, o sea, yo veía una comida procesada y era así como Comías suicidio. azúcar y te daba algo así. Pero de verdad, Alan, es que suena chistoso, pero sí era como, o sea, sí decía muerte, muerte lenta, o sea, era Sí, grave. sí. Bueno, es que es verdad, o sea, la obesidad es un tema brutal y está como súper correlacionado lo que comes y cómo duermes y el ejercicio que haces con las cosas que más matan gente en el mundo, que es como cáncer, temas del corazón, y está cañón, o sea, 100% está cañón. No, así es. Y entonces, pero mira, yo siempre digo, es como un péndulo. Estaba como acá en unos extremos muy graves. Entonces, estudio psicología espiritual para tener papeles para vivir acá. Empiezo te digo que a mí, o sea, como que es la misma personalidad de que whatever it takes. Entonces, había que venirse aquí, había que estudiar, me meto. Le dije a Jonathan, yo no voy a estudiar una tontería para perder el tiempo y que me den una visa. Yo voy a estudiar algo increíble. Entonces, estudié esta maestría en Los Ángeles,
que era como una maestría ejecutiva, entonces yo viajaba un fin de semana al mes y lo demás pues estudiaba y estudiaba 1000 tareas, pero me cambió la vida, porque fue como terapia de grupo, sané todos mis traumas de tener una niña con tantos challenges de salud y encima aprendí muchísimo y encontré este juice bar increíble en Los Ángeles que me enamoré, que yo decía, ¿cómo puede ser? Vivo en California, San Diego, la comida no está tan padre como yo pensaba cuando me vine a vivir acá. De repente me encuentro este juice bar en Los Ángeles y digo, pues ya está, hay que abrirlo en San Diego. Y así empezó toda nuestra aventura pues del hospitality industry, de los restaurantes. Cuéntanos entonces, tienes esta idea y es como, ya habías trabajado, estudiaste Derecho, habías trabajado en Jauregui, una maestría, otra maestría, habías trabajado en o sea, entre lo público y lo privado, en el seguro en México, en la salud en México, habías trabajado con tu prima en un tema de wellness, te fuiste a San Diego y dijiste, quiero emprender y quiero traerme esto de Los Ángeles a San Diego. ¿Y luego qué? O sea, ¿cómo fue como Mira, cómo fue el camino de una idea a una juguería a tener hoy 10 o más restaurantes en California con increíbles, ¿no? Como siempre llenos, con ventas increíbles, creciendo todos los años. Platícanos un poco, please. pues así, o sea, primero, Jonathan llegó un momento, Jonathan cuando nos venimos a vivir acá, como que él iba y venía del trabajo. De Y cuando México. decidimos que nos íbamos a quedar, como que dijo, no veo mi vida yendo y viniendo, así, commuting for work, forever and ever, no. Entonces, como que empezamos a ver qué es lo que podíamos abrir acá para que él no tuviera que ir y venir. Y cuando se presenta la oportunidad de esta juguería, pero nada vino fácil. O sea, yo voy a este juice bar, le digo a Jonathan, no inventes lo que acabo de conocer, está espectacular, delicioso, pero todo orgánico, pero todo guau, guau, guau. Pues ahí estamos. Y entonces vamos a la juguería. Oye, disculpe, pero ¿cómo puedo conocer al dueño? Así. Y hasta que un día vamos y le decimos, no, es que we've been trying to connect with the owner. Ah, ¿cómo te llamas? No, pues Jonathan. Ah, I'm the owner. Así, pero él estaba atrás de la caja. Nice. Comenzamos a platicar con este chavo, resulta que es un chavito israelí, y le decimos, por favor, déjanos abrir este concepto en San Diego. Fuimos back and forth mil, pero no sabes lo perseverantes que fuimos, hasta que un día dijeron, bueno, ya, ok. Entonces se asociaron con nosotros operábamos, manejábamos y hacíamos todo lo de San Diego, ellos nos dieron todo el know-how y, y pues comenzamos a trabajar por primera vez en la vida juntos en lo mismo, por Jonathan dejó de necesidad. hacer lo que hacía en México. Jonathan dejó de hacer lo que hacía en México. Era un negocio, es un negocio familiar, entonces sus hermanos se quedaron trabajando allá, los asociamos en esto de acá, o sea, como que sí fue Claro. como todo un business, family business adventure. Entonces, pero pues Jonathan y yo comenzamos a trabajar así juntos, pero pegados, pero todo enredado, porque pues había que sacar adelante un negocio que apenas No, estábamos. y yo me acuerdo, o sea, tú estabas ahí atendiendo el lugar, abriendo, Claro. cerrando. Yo me acuerdo, entonces platícanos un poco como ese from zero to one y luego a lo que soy. Así es, o sea, es que tal cual lo dices. Estos chavitos nos enseñaron todo lo que teníamos que aprender, pero estábamos Jonathan y yo, pero picando piña, pero abriendo la caja, cerrando la caja, lavando los trastes, o sea, haciendo todo lo que fuera. Y la verdad es que para mí mismo, o sea, él era como un poco la parte administrativa, operativa. Para mí, mi motor era una necesidad inmensa, o sea, como que cuando empecé a ver todas estas oportunidades, yo viví mucho la enfermedad de Michelle, como que todo lo malo me pasa y por qué un bebé sufre y así, o sea, como si hubiera sido un castigo del universo. Y de repente, cuando empiezo a estudiar una cosa y aprender otra y otra y otra y otra, y de repente aparece esto y digo, oye, hay un por qué detrás de todo esto, o sea, yo sí puedo cambiar la vida de muchas personas si les enseño todo lo que yo he aprendido en el camino. Entonces, como que a mí me entra una como pasión infinita y increíble de decir, hay una razón
a razón atrás de todo. No fue sufrir por sufrir, no fue un castigo, no fue nada. O sea, es una razón mucho más grande que yo en el universo de que sí de veras puedo hacer un cambio en la vida de las personas. Entonces yo era feliz, estaba atrás de la caja y les decía, no, pero es que el jugo verde, ay, es que a mí no me gusta la verdura. Y entonces, si el señor que era gordito salía con su jugo verde, yo ya era, o sea, mi mejor día de mi vida porque decía, wow, o sea, todo lo que viví valió la pena. Y fue muy padre, o sea, fue como encontramos un hobby, una pasión, un trabajo, como esta frase tan trillada que te dicen, es que si amas tu trabajo no trabajarás nunca en tu vida, así. Así No es fue, verdad. sí, así fue la juguería para mí, porque aparte fue como, no sé, o sea, como que fue un reestructurar mi pensamiento, mi forma de haber vivido toda esta experiencia eh, y encontrarle un propósito positivo y como que, pues sí, nos empujó mucho para adelante. Abrimos una juguería, abrimos otra, abrimos otra, abrimos otra. Jonathan, siendo un entrepreneur nato como era, o sea, él tenía una empresa muy grande en México de ópticas, pues quería más y más y más. Y de repente nos encontramos en un camino donde estos chavitos, pues no le entendieron que éramos sus socios y que podíamos crecer su concepto increíble y pensaban que como que trabajábamos para ellos, pero como que sí, pero como que no. Y Jonathan me dijo, yo no me voy a quedar con 4 juguerías, o sea, hay que hacer algo más. Y entonces dijimos, ¿por qué no abrimos lo nuestro propio? Que nadie nos diga que sí, que no metas esto, que no metas lo otro. Y entonces decidimos abrir Perry Café, que yo lo tenía en un vision board ahí que había hecho en uno de mis trabajos de la maestría, estábamos viendo si abríamos los jugos o el café gratitud. Y también tratamos de approach con los del café gratitud, pero al final ahí como que no hubo nada de química, eran gente rara. Pero yo tenía mi vision board de cómo se vería el café gratitud de San Diego. Y resulta que si ahorita lo veo, es Parakeet Café. Y, y así, o sea, con un sueño, con ganas de salir adelante, de compartir algo que yo consideraba valioso con los demás, pues abrimos uno y luego abrimos otro y ahorita ya tenemos 11. Increíble. Y ahí vamos y ha sido toda una aventura. Y una cosa que me resulta padre que te quiero compartir Sí, fue que, o sea, trabajar con Jonathan ha sido una experiencia de las que más aprendizajes me ha dejado en la vida. Pero gran parte de nuestras challenges eh, son todos estas paradigmas y expectativas que nos cuentan. O sea, uno de nuestros problemas más grandes que tuvimos trabajando juntos fue esto de que él sentía que él tenía que ser el proveedor y cuando estamos trabajando juntos en lo mismo y yo tengo tanto say como él, son era iguales. fuerte. O sea, para él de veras era muy difícil porque decía, o si yo sufría, o sea, yo soy, ya viste, o sea, soy como toda así. Entonces, si un día Increíble. nos iba mal, era todo un show, si un día nos iba bien, era la más feliz del mundo, así. Y entonces como que él se preocupaba, ¿no? Porque decía, es que la responsabilidad de proveer a la familia es mía. Y esta mujer se mortifica, se agobia, se estresa si se nos va el manager, ya sabes. Entonces, fue bien difícil, pero si a mí me preguntas, yo pienso que la parte difícil no fue la realidad, sino la fantasía. O sea, estas cargas que traemos, que el hombre tiene que proveer, la mamá tiene que cuidar a los hijos, Claro. el, Y si le ¿sabes? O sea, preguntas a él, ¿qué diría? Eso es lo que quiero escuchar, como qué dice Jonathan de Carol cuando es como, oye, Jonathan, ¿cómo es tu socia Carol con la que llevas trabajando 7 años juntos? no, esto está súper mega platicado, pero sí, o sea, Jonathan le costó muchísimo trabajo eso, o sea, es como, pero tú tienes que ser feliz y yo tengo que proveer y tú no te puedes agobiar y tú tienes que irte a la clase, ¿sabes? A la clase de yoga o cuando no puedo ir a desayunar con mis amigas porque entonces se mortificaba, o sea, era como estas cosas y luego, o sea, lo fuimos, creo que una parte muy importante es que yo no trabajaba para él, trabajaba con él. Entonces, y eso siempre fue súper claro. Y eso sí, con todo y estos paradigmas y estas ideas que tenemos grabadas en nuestra alma, sí siempre era un partnership. Y entonces, con ese respeto y con eso, o sea, siempre podíamos negociar y llegar a acuerdos, pero Sí. sí es difícil, o sea, sí es difícil, no sé, o sea, o en épocas que él me decía, es que no podemos trabajar juntos, es súper difícil. Y es que yo le decía, es que
las palabras tienen mil fuerza. O sea, si tú de veras crees que no podemos trabajar juntos, no vamos a poder. Yo creo que sí podemos. Nada más hay que encontrar el camino. Y sí fue reinventar la estructura operativa del negocio mil veces. O sea, a veces hacíamos todo lo mismo y era un desastre. A veces como que nos dividimos esto por acá, esto por allá. O sea, es mil paciencia y mil ganas de hacerlo y de salir adelante. Es lo que te digo, es fácil que te digan, no se puede trabajar con tu esposo. Ah, ok, perfecto, ahí te ves. Ah, pues bueno, vamos a ver cómo sí. Y es muchísima chamba y muchísimo trabajo y muchísimas ganas de reinventar y reinventar y reinventar y volver a encontrar otra alternativa. Y sí, o sea, Oye, ha Carol, sido una experiencia muy, muy, muy padre, pero creo que hemos podido salir adelante por eso, por el respeto que hay de que somos partners y yo sí creo, o sea, lo que él aporta al negocio, o sea, yo podré ser la parte creativa y la visión, pero es que todo lo administrativo y todo lo operativo que él hace de talacha, si no lo hace él, no lo haría yo nunca. Entonces, o sea, es encontrarle el valor a lo que cada uno trae a la mesa, claro. Y, respetarse. y es como en la vida, ¿no? O sea, es tu socio en el negocio, tu partner en el negocio y en la vida, y con tus dos hijas, etcétera, ¿no? O sea, como en todo lo que haces. Y justo te iba a preguntar, como, ¿qué consejos les darías a las chavas hoy en día? Pero la pregunta va mejor, creo, que es como, ¿qué consejos les das a tus hijas hoy en día? Tienes dos hijas, dijiste una de 19, una de 17, que están como justo en esa etapa de toma de decisiones de qué estudio, dónde estudio, cómo estudio, en qué trabajo, en qué no trabajo, cómo hago para tener mi vida profesional y mi trayectoria y una pareja y poderme casar en un futuro y tener hijos y todas estas dudas existenciales que hay o que parece que hay, como qué consejos les das a ellas y cómo ellas vieron esto en casa, la relación tú y Jonathan y el negocio tan exitoso, gracias a Dios y todo lo que ha trabajado, como cuáles son sus aprendizajes. Yo siento que el consejo que yo le daría a las chavas es no te limites. O sea, que tu vida sea tuya y de nadie más. O sea, como que siento que nos limitamos por las expectativas de afuera, por lo que debe ser, por lo que creemos que es lo correcto. Hay que ver hacia adentro y de verdad que follow your heart y your gut y tratar de encontrar el camino, porque si lo buscas, lo encuentras. Y, o sea, por ejemplo, yo digo, sí se puede todo, sí se puede ser mamá. Yo soy la mamá que considero y creo que mis hijas estarían de acuerdo. Soy una mamá súper, súper presente. O sea, yo no creo que mis hijas pensaron que tienen unos papás ausentes nunca. Sí siento que vivir en Estados Unidos es una dinámica familiar muy diferente a la que yo crecí en México, en donde la familia nuclear es muy núcleo. O sea, yo de veras no siento que mis hijas nunca se sintieron abandonadas. Si no era Jonathan llevándolas a la escuela, era yo recogiéndolas. O sea, éramos unos papás súper presentes los dos, trabajando muchísimo, pero yo creo que para ellas eso fue un aprendizaje increíble. O sea, ver que sus papás construyeron algo from the ground up, pero trabajando. O sea, yo me acuerdo perfecto cuando abrimos recién los jugos que tenía a las dos niñas divinas, chiquitirringas, dando samples afuera de la tienda. O sea, es muy padre. Sí, a lo mejor no soy la mamá que tiene lleno el refri de todas las comidas que quieren toda su vida los más favoritos. No, no. Pero es que no hubiera sido tampoco si no trabajara. No soy yo esa. Pero sí creo que también ellas al crecer, pues como lo que me imagino que pasó contigo oyendo tu mamá, o sea, ven que se puede todo y ven que puede ser emprendedora y trabajadora y mamá y, o sea, como que creo que ese ejemplo también es un ejemplo súper, súper valioso. O sea, tú puedes querer amar y educar a tus hijos siento que en la práctica, o sea, con hechos, no con palabras. Entonces, el consejo que yo les he dado a mis hijas con hechos es go for it. O sea, the sky is the limit. O sea, es que de un sueño, yo tengo en mi celular una nota que dice que serviría de desayunar en mi restaurante favorito. O sea, the sky is the limit. Solo follow your dreams. Entonces, y sí, con muchísimo trabajo y muchísima perseverancia. Y no siento que conlleva sacrificios, o sea, no es como que yo escogí, como soy profesionista, no puedo ser mamá, no. Claro. Lleva estrategia, lleva tiempos. Sí hay momentos donde le he dedicado más al trabajo y hay otros momentos donde sé que necesito más dedicarle a las niñas. O sea, es como todo en la vida, negociando, viendo, hay tiempos y también que no hay que correr. O sea, esto no es un sprint, es
una carrera de resistencia. O sea, hay tiempo para todo. Hay momentos en donde vas a sentir que necesitas como que hold on en algo porque otra cosa se volvió más importante, pero luego regresa. O sea, Claro, y creo que eso es lo que yo le daría de consejo a las niñas. O sea, que no sientan como que es todo ahora y ya. O sea, una niña que estudió y que pues se le presentó el amor de su vida y se quiere casar, go for it, pásate increíble, haz lo que tengas que hacer y luego busca el camino. O sea, claro, sí creo que, no sé, sí creo que a veces nos conformamos con lo que creemos que es lo que podemos tener. claro. ¿Y qué No, tan importante fue, Carol, ahora que estás viendo en retrospectiva, como haber estudiado Derecho o haber trabajado un montón días y noches y madrugadas en Jauregui por 2 años y medio, y la maestría, y la otra maestría, y el Cordon Bleu, como, qué tan importante fueron esos años como de toma de decisiones difíciles, que hacías cosas que eran difíciles y que hoy te permiten hacer lo que haces y que me imagino que son gran parte del éxito también? 100%. Yo creo que todo lo que yo he hecho en el camino, muchos aciertos, muchas metidotas de pata, pero todo me ha dejado un aprendizaje increíble. Es un stepping stone para llegar a donde estoy. Es como yo te decía al principio, yo decía, parezco que tengo problemas. O sea, me gusta cocinar, pero me gusta health coach, pero soy abogada. Y es que yo amo mi carrera y la disfruté enormemente. Entonces, como que yo decía, está rarísimo porque me gustan cosas muy contradictorias, pero luego me di cuenta que fueron construyendo mi individualidad y mi uniqueness y lo que me llevó a mí a ser la persona que visualizó Parakeet Café. Entonces, creo que de todo aprendí muchas cosas valiosas. Todo tiene experiencias muy positivas y muy negativas, pero creo que la enseñanza es, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, si fue algo padre, ¿qué puedo aprender? Y si fue algo negativo, también, ¿qué puedo aprender? Porque sí creo, yo ahorita viéndolo para atrás, que cada una de las piezas fue fundamental en llegar al lugar en donde yo estoy hoy. Claro. Incluso la traducción de ese menú de garabatos Ah, un 100%. día a las 3 de la mañana. Sí, sí, o sea, sí, yo le agradezco mucho a este chavo también porque dije, pues sí, o sea, sí me hizo revisar esta necesidad interna de yo ser la que rompe el molde y porque vivir para afuera, porque sí era un poco eso. Yo le quería demostrar al mundo que yo podía ser pero ¿y qué? ¿Y el mundo qué le importa? El mundo le vale. Entonces, también eso, o sea, sí creo que ver todo como una oportunidad y no como un obstáculo. O sea, eso, never settle for less than you think you deserve. O sea, el camino no está escrito, lo escribimos nosotros. Entonces, las chavas se puede todo, nada más, a veces no todo al mismo tiempo. O sea, eso sí, pero creo que hay más tiempo que vida y puedes ir haciendo una cosa por acá y una por allá y otra por allá y de repente te das cuenta que llegaste a donde llegaste. Hay que tener paciencia. 100%. Qué buen consejo, qué buen consejo. Y creo que a todas y a todos en suma les va a encantar escuchar esta gran historia increíble. O sea, cómo empezó todo tú y luego todo Parakeet, ¿no? Con la historia de Michelle. Así que mil gracias, Carol, por Gracias a ti. compartirnos esta historia increíble. Estoy seguro que esto va a hacer que muchas chavas y mujeres hoy son parte de Suma, se cuestionen más y que sepan que se puede todo y que te vean a ti como un gran ejemplo. Así que mil gracias y estoy Mil gracias a emocionado ti de por la próxima vez invitarme, que por darme vaya. el foro y de verdad por este proyecto tan espectacular, porque de verdad yo platicaba con André y con Estrella que, o sea, yo me encontré con esta disyuntiva hace 23 años y ahorita sigue pasando lo mismo. Tal cual. Necesitamos Pero, romper el molde. pero Y por mujeres como tú, hoy hay más mujeres que están tomando más y mejores decisiones y que cada vez esperemos que sea más fácil para todas. pues gracias. I'll take Mil it. gracias a ti.